yo en esta mañana quiero compartirte este mensaje, las consecuencias de no perdonar. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, Marcos 11, 24 al 26, libro de Marcos 11. Gloria a Dios. Estaba buscando. Marcos 11, 26. Dice la palabra de Dios, 24, 26. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando Jesús nos dice estas palabras, Él está seguro de lo que está diciendo. O sea, Él lo está diciendo con la certeza de que esto es verdad. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que esto es verdad, lo que Jesús está diciendo? Es allí el punto donde uno viene, porque nuestra cultura es así. Nosotros nos hemos acostumbrado a no tomar en serio lo que la gente le dice a uno, a decir algo y pensar que no es eso, no tomar las cosas como son. Y Jesús está diciendo, Él está convencido de lo que está diciendo. Si no perdona, Dios, nuestro Padre, no te perdonará las ofensas. Si tú no perdonas, tampoco Dios. Pero fíjese que hoy en día es tan común no perdonar en las iglesias. ¿Por qué? Porque minimizamos o creemos que la falta de perdón es algo que no es grave. ¿Cómo le puedo decir? A una persona que cayó en adulterio, al adúltero, ese sí, vamos a darle con todo, con todas las fuerzas. Al borracho, por decirle algo, al mentiroso. Pero cuando alguien dice, mira, esta persona no perdona, pocas veces lo tomamos en serio. Y Dios está diciendo algo muy importante en esta mañana. Él está diciendo realmente que tomemos en serio lo que Él está diciendo, porque es algo real lo que Él nos está hablando. El domingo pasado hablamos de que hay muchas ocasiones en las cuales la gente nos va a ofender. No nos sorprendamos cuando alguien nos ofenda, sea que verdad nos ha ofendido o no. Y Dios dice, ojo, tengan cuidado, que esa es una trampa, nos decía el domingo pasado. La ofensa no es el problema. El problema es lo fruto que va a dar la ofensa. Alguien te miró mal, esa miradita solo es una trampa o es malentendido. Lo que viene siendo el problema es el odio que van a hacer, la raíz de amargura que van a hacer en tu corazón. Ese es un problema que va a traer consecuencias, y esa es la verdadera. O sea, es una trampa lo que trae divorcio, división, pleitos y todo lo que sigue a través de una pequeñita ofensa. Y Dios nos compartía el domingo pasado a través de su palabra, cuando Él nos hablaba y nos decía, tenemos que aprender a perdonar los que nos han ofendido. Con el amor, dice, el amor que Él nos dio, ese amor que no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. Y ahora es a este punto en el cual llego a hablarles del perdón. Y cuando Jesús nos dice esto de que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará, es algo que hay que tomarlo en serio. Y ahora vamos al ejemplo que les quiero llevar en Mateo 18. Lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Esto podemos estar seguros que es la verdad, ha hecho sus pruebas. ¿Saben cuántas veces la han intentado destruir la Biblia? Muchas veces, pero es la verdad. Es que su palabra es viva. Ahora bien, en Mateo 18, 21 nos habla de un ejemplo, es el cual quiero tomar ahora en esta mañana. Miremos ahora en este pasaje, en Mateo 18, 21, cuáles son las consecuencias de no perdonar. Fíjese aquí comienza en Mateo 18, 21. Dice, bueno, en el 20 dice, porque donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo cuando leo esto, Pedro llega y le dice: Maestro, ¿cuántas veces perdono? Hasta 7. Es generoso Pedro, ¿ah? 7 veces perdonar a alguien. ¿Usted se imagina? Pedro está siendo muy generoso cuando dice 7. Me imagino que con el carácter que tenía Pedro era un carácter. Él vio al maestro y saltó de la barca para caminar en el agua. Vino un soldado y sacó la espada y le cortó la oreja. Un soldado de los que venían a agarrar a Jesús. Él se peleaba con los demás. Pedro era así, quería tal vez impresionar al maestro. Hasta 7 veces tengo que perdonar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mire lo que Jesús le dice. Le dice: mire, dice hasta 7. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le está diciendo: no 7, Pedro, sin límites. Tienes que perdonar sin límites. Luego Jesús relata una parábola para explicar este principio. Le está diciendo: Pedro, no 7, sino sin límites. Y ahora te voy a explicar. Jesús así les hablaba a través de parábolas. Él les quería enseñar este concepto. Yo quiero que ahora lo veamos. En el versículo siguiente, en el 23, lo dice: por lo cual, le dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, 10,000 talentos, ¿qué significa para nosotros? Veamos para que podamos entender este concepto. Un talento, dice, según lo que estuve estudiando, un talento es una unidad de medida. O sea, así medían el oro. Entonces está diciendo que un talento era equivalente a más o menos 37 a 38 kilos de oro. Y entonces está diciendo que tenía más o menos 10,000 talentos, o sea, como 380,000 kilos de oro que le debía. Y todo depende del precio de 1 kilo de oro. Estamos hablando de una suma más o menos de 5,000 millones. Al precio de hoy, no poniéndole mucho tal vez el oro, pero 5,000 millones que le debía él al rey. Jamás podría pagar eso. Era demasiado. No podría jamás pagarlo en su vida. Pagarle 5,000 millones de dólares, podríamos decir, al precio de hoy, lo que él estaba debiendo. Ese era el precio que debía. Y en el versículo 25 le dice: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mire aquí cómo podemos aplicar esta parábola. Jesús les está diciendo: tiene que perdonar sin límites. Y les dice, esto se lo voy a mostrar con este principio. El rey puede representar a nuestro Dios Todopoderoso. Los siervos somos los hijos, nosotros, un siervo del rey. Y ahora me va a decir alguien, tal vez esto no, si esto se aplica para los del mundo. Estamos hablando de un siervo, de un rey. No está diciendo tal vez de uno que no era el siervo de él. Está hablándole a su iglesia. Está hablando entre nosotros, porque después usted verá, es con un consiervo que él tiene una deuda que no la paga. Entonces es una deuda que jamás podría pagar. Una ofensa podríamos decir que es igual a una deuda. ¿No ha escuchado usted cuando alguien lo ofende que usted le dice: me la vas a pagar, me debe una? Se la debe, es una deuda, sea como sea, es una deuda que se creó. Es una deuda. Cuando alguien lo ofendió, hay una deuda. ¿Cuántos están conmigo y ven este principio hasta ahorita? Alguien te ofende, hay una deuda que se creó. Me la paga. La próxima no me dejo y me la paga. Se creó la deuda. En Colosenses Dios nos dice, el rey representa a Dios, quien nos perdonó todos. Yo les leo rápidamente Colosenses 2:13, nos dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en circuncisiones de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 3:14. Dice que él anuló. Dios anuló la deuda. Anuló la deuda que teníamos nosotros. No podemos devolverle a Dios lo que la salvación que Él nos ha dado. O sea, mire, todo parte
conscientes de este principio, el principio del cual todos hemos pecado contra Dios, de que no hay ni uno tan solo justo, que todos éramos pecadores cuando estábamos aparte de Dios. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan con este concepto claramente, que dice Dios que la ira de Dios iba a estar un día sobre aquellos que nunca le recibieran. Les puedo leer unos cuantos versículos en Romanos, por ejemplo, Romanos 3:25, se los leo rápidamente. Son versículos que pocas veces tocamos, pero Romanos 3:25 dice: en Romanos 3:25 nos dice la palabra de Dios, 24. Mire, el 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claramente Dios nos perdonó todas nuestras faltas. Quiero leer primera de Pedro también 2:24, se los leo rápidamente. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Ahora bien, hasta aquí estamos. Dios nos ha perdonado una gran deuda. Nos ha perdonado algo grande. Eso es lo que Jesús está explicando, que está diciéndole: no, mira, esto es así. El rey le perdonó al siervo una deuda que era imposible de pagar. Y miren lo que sucedió más adelante en Mateo. Continuemos en el ejemplo. Pero saliendo, en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Qué es 100 denarios? Un denario era más o menos como, ahí está hablando más o menos como de $4,000. En Mateo 18, 27 y 28, continuamos con la parábola. Muy bien, entonces en Mateo 18, 27, aquel siervo que el rey le había perdonado toda esa gran deuda sale de la presencia del rey. El señor de aquel siervo dice entonces: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, halló a un hermano. Ese es tú y yo en la iglesia, entre hermanos. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de nosotros, los cristianos. Y halló uno consiervo que le debía 100 denarios, o sea, más o menos como $4,000. El rey le venía a perdonar $5,000 millones. Y el consiervo le debía $4,000. Pero es un monto muy significativo también, era como 1/3 del salario de todo un año. Usted calcule, si gana como 30,000, que alguien le deba 10,000, ¿qué haría usted? $10,000 que le deban si usted gana 30,000. Es bastante. No sé qué haríamos nosotros. Nos ponemos también bien así como listos por los $10,000 que nos los paguen. Pero vea el principio que quiero que vea, que Jesús les está explicando a sus discípulos, les está diciendo: esto es así, les dice. Y dice, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame los $4,000. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Vea usted lo que él hizo. Este hombre le acababan de perdonar una gran deuda. Hay un versículo muy importante. ¿Sabe que un día usted y yo vamos a morir? ¿Cuántos dudan que no van a morir? Físicamente vamos a morir, Dios vendrá, o si no se va, o moriremos, pero tarde o temprano usted llega a viejito y morirá, de causas naturales, de enfermedad, de lo que sea, de vejez, pero vamos a morir. Es insensato aquel que piense que está jovencito para toda la vida. Mentiras, y eso es una verdad que tenemos que aceptar. Vamos envejeciendo. Ahora, ¿sabe cuál es el final, el paradero de aquellos que no acepten a Cristo Jesús? Yo sé que esto no es algo que se predica mucho, pero vamos a ir a Marcos 9:42, por favor.
Marcos 9:42. Marcos 9:42. Vea lo que está hablando Dios. Por favor, escuche que Dios está hablando a tu corazón ahora en esta mañana. Dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te fuera entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Oiga, cuidado, al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué está hablando Dios allí? Del infierno. ¿Cuántos dudan que hay un infierno? ¿Cuántos no lo creen? Porque esto es real, hermano. Lo que Dios nos está hablando es algo real. Él está diciendo, hay un cielo, hay un Dios todopoderoso, pero también hay un infierno. Y esto viene desde el principio. Él está diciendo, mire, todos íbamos para ese camino, al camino de perdición, al infierno. Esto es así, la Biblia nos lo dice claramente, que todos, ni el más santo, póngale, ni el más santo, imagínense que se le presente, por decirle algo, no sé, o el más santo que podamos hablar de los hombres, si no se arrepiente y no acepta a Cristo Jesús, va al infierno. Eso es lo que dice la palabra. Entonces Dios nos libró de este camino. Usted puede, por favor, un poquito, yo le pido al Espíritu Santo que nos haga entender esto. Todos íbamos para el infierno. Jesús nos perdonó eso. Nos perdonó todo. Dijo, no, a este mi hijo le pongo el nombre a él y ahora ya está, va para el cielo, va para la vida eterna, va con Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Hay alguien aquí que lo dude, no lo dude. Recuérdese de esto, usted ha sido librado de la fuego, de esta fuego que dice, donde el gusano dice, ir al infierno, en el 43, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará, donde es el crujir de dientes, dice más adelante. Y yo estoy dando un mensaje de misericordia, por favor, no es un mensaje de condenación. Yo quiero que usted sepa que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Pero tenemos que entender que Dios dice, si tú no perdonas, mi Padre no te perdonará. Amén. Y por favor, si usted sale de este lugar entendiendo y creyendo en eso, yo hice lo que Dios me mandó a decirles. Amén. Gloria a Dios. Esto es más importante que todo lo que usted pueda pensar de que no, yo hago buenas obras, yo diezmo, pero si no lo perdona a su hermano, si no perdona a gente alrededor suyo, Dios dice que no lo perdonará. Ahora bien, esto es lo que Dios nos está diciendo en Apocalipsis 20:11. Les voy a leer este otro versículo. Apocalipsis 20:11 nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este pasaje del 11 al 15, por favor, y que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para poderlo ver. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Póngale cuidado, dice, esta es la muerte segunda. Usted va a entender un poco más después en otro versículo. Pero al menos ahorita retenga que gracias a Dios usted y yo somos salvos. Amén. Gloria a Y eso Dios. es grande. Siéntase contento, hermano. Detallitos que puedan haber problemas, que deuda, que una enfermedad, una cosa. Tranquilo, Dios está en control. Dios lo está formando. Confíe en Él. Y Dios está en control de su vida. No hay nada que suceda en su vida que Dios no esté en la jugada. Dice que sus cabellos están contados, que ni un pajarito cae. Y ahí también hasta un versículo que no es ni bíblico dicen, ¿cuál es? Ni una hoja de un árbol cae. Pero que no es bíblico, pero no decimos. No se mueve sino por el poder de Dios. Ajá, ese versículo no existe en ninguna parte de la Biblia, pero igual el principio está allí, que no cae nada si no es Él. Dice que tus cabellos están contados.
contados que ni un pajarito cae. Eso está controlado, todo lo que tú dices. Nosotros confiamos en Dios. Entonces, bien, nos está diciendo, yo continúo en Mateo, no pierda Mateo, me voy a varios versículos, pero nuestra parábola, estamos viendo la parábola en Mateo 18. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén, gloria a Dios. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios porque nos has librado de todo eso. Así es. Yo lo creo, hermanos. Dios es tan real. Dios es tan real. Y sabe el problema que muchos tenemos, la incredulidad. Y estamos pidiendo cada rato, Señor, no creo que tú estés ahí, señal, Señor, aquí señal. Y esa es falta de fe. Y Dios dice, sin fe no me puedes agradar, hijo. Y por veces más queda en silencio Él para formar tu fe. ¿Por qué? Porque si cada rato estuviéramos guiándonos por señales, por vista y por lo que oímos y por lo que decimos, llegará un momento que usted tiene que aprender a caminar por fe. Por fe. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí por fe? Amén. Amén, Él está aquí. Así es. Y eso usted tiene que creérselo y decírselo. Oh, alma mía, cree que Dios está acá. Adora a Jehová. Él está acá en este lugar. Así es. Entonces, continuemos con este pasaje. De esta lección que hemos visto hasta ahorita, el rey le perdonó 5 millones. Él saliendo no perdonó $4,000. Viene de esta parábola, podemos entender 3 lecciones. Leemos en el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Bien, el principio que Dios nos está diciendo, si Dios perdonó a alguien, hermano, ¿quién somos nosotros para no perdonarle a alguien? Y nos sorprenderíamos de ver en la iglesia, entre cristianos, cómo por veces, no de esta iglesia, pero a mí me lo han dicho otras personas: mire, esta persona merece que la eche, que ni se metan con ella. Sí, ¿verdad, hermano? Deberíamos de apedrearlo todo. Casi le contesto yo, porque me duele en el corazón viendo de que él no ve, la gente nunca ve los problemas que tiene, solo ve los de las demás personas. Por eso nosotros tenemos que tener tanta misericordia cuando ve a alguien, que lo vea caído, ayúdele. Que vea que tiene una falta que es grande, ayúdelo. Si aquí es un lugar como un hospital, donde estamos acuérdese de eso, que hay alguien que tenga, yo era ex colérico, ex mentiroso, ex alcohólico, y estoy acá. No hay nadie que diga: yo era santo y por mi santidad me acerqué a Dios. No, hermano, no hay ni uno acá. Entonces usted sepa que hay cositas que se nos van quitando, pero hay otras que nos faltan, y día a día nosotros podemos ayudarle a restaurar a otro. A la luz de este pasaje vemos 3 enseñanzas que quiero darles. En el versículo 34 dice: entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Primer punto que vamos a ver en esta parábola. Dios le dice: el siervo que no perdona es entregado para ser torturado. ¿Qué es torturar? Torturar es infligir, o sea, imponer, darle dolor a alguien, físico, moral, mentalmente, permanente y constante, un dolor. Torturar a alguien. ¿Quién tortura? Ahora bien, póngale cuidado, por favor. El que tortura son los espíritus demoníacos, el enemigo. Científicamente está comprobado, que hay una relación exacta entre una persona que tenga amargura, odio y el cáncer, la artritis, problemas mentales, depresiones, problemas de todo eso, comprobado. Ahora, Dios no te está torturando, Él permite que los torturadores lleguen a molestar a las personas que no perdonan. No sé si puede ver esto, por favor. Esto es muy importante, porque hay gente que en ciertos momentos llega y siente una opresión, dice: yo siento esto, o se enferma cada rato en todas partes, o los nervios, la artritis, la cabeza. Entonces hay algo. Se tiene, con el poder que Dios le ha dado, reprender y echar fuera todo eso. Pero Dios le está diciendo: hijo, no has perdonado a tal, no has perdonado a tu madre hace tiempo, no has perdonado a tu padre por lo que te dijo, no has perdonado a tu hermano. Y Dios está diciendo: Jesús, perdónalo, porque
porque Dios no te está perdonando. Y ahí dice que es entregado a los torturadores. Y esto es tan cierto, hermano, como yo estoy hablando frente a ti. No podemos negar la presencia de ustedes acá, aunque yo me cierre los ojos y diga que ustedes no están acá. Ustedes están, esto es real. Entonces es importante empezar a examinar nuestra vida y decir, y Dios te va a poner en tu mente aquellas personas que no hemos perdonado. De allí viene mucho mal, mucha enfermedad, mucho problema, mucho. Hay que perdonar primeramente a estas personas, porque hay un espíritu que te está torturando a la persona. Muchas veces nos negamos y sabe con quién somos bien duros por veces. No perdonamos a nosotros mismos. Y qué duro es eso, no poderse perdonar a uno por lo que no hizo, por lo que hizo, por lo que no pudo hacer en el pasado. Y desgraciadamente el pasado ya pasó. No podemos hacer nada para regresar, aunque nos pongamos a llorar todos y a golpearnos el pecho, no regresa ni un segundo atrás. Por eso tenemos que aprender a vivir el presente y disfrutarlo. Yo he encontrado hermanos y hermanas que han estado con tanta ira y tanto dolor, y yo le digo, mire cómo la otra persona determina su estado. O sea, la otra persona es tan importante, aquella que lo ofendió, que ella mismo, si ya se olvidó de lo que le hizo, usted está sufriendo por la otra persona. Perdone eso. Perdone en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. No pierda Mateo 18, pero Mateo 5, 24 nos dice la palabra de Dios. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 24. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues del último cuadrante. Eso es lo que viene en la parábola después. Pero Jesús nos está diciendo a cualquiera, e incluye nosotros, perdonémonos, hermano, por las cosas que hemos hecho nosotros. Muy importante. Tiene que perdonarse usted mismo. Eso cualquiera, incluye usted. Eso es algo que Dios le está diciendo. Si alguien perdona a alguien, ¿quién somos nosotros para no perdonarlo? Si Dios ya perdonó, Dios ya te perdonó a ti, ¿quién somos nosotros para no perdonarlo? Hay ejemplos duros de personas que se han convertido al Evangelio y que han sido bien tremendos cuando no eran cristianos. Dios los perdonó. Nosotros perdonémosle. Esto es así. Segundo punto, dice que primero lo tortura, le infligen dolor, sufrimiento, espíritus, enfermedades, problemas mentales, depresiones, en la noche, tristezas, cosas feas, todo eso. Hay algo sobrenatural, hermanos. Nosotros tal vez no estamos viendo, pero hay un mundo paralelo espiritual. Yo siempre les he dicho esto, aunque parezca raro, usted no es un cuerpo, usted es un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo. O sea, somos espíritu, Dios nos ha creado su imagen. Tiene que empezar a ver las cosas más allá de lo que usted pueda ver. O sea, no, tiene que empezar a ver lo que somos verdaderamente y que no somos. No es todo lo que hay en esta tierra lo que nos espera y que Dios nos ha prometido. Hay más. Segundo dice, el siervo que no perdona debe pagar la deuda original, lo cual es imposible. ¿Cómo va a pagar 5 millones? El siervo, si a lo sumo en aquel entonces ganaban $20,000 y que trabaje unos 40 años, son como 800,000, póngale que 1 millón se haga en la vida y tiene que pagar 5,000 millones. Ahora, ¿qué significa para nosotros el pagar la deuda? Dios nos perdonó una gran deuda, la que nosotros teníamos que pagar. O sea, sería de pasar y sufrir del calvario lo que Dios sufrió, lo cual es imposible. Sería esto como decir, tiene que salvarse uno mismo para pagar esa deuda. Es imposible. Y es allí donde vienen los versículos donde Dios dice. Fíjese que este es un punto muy delicado, oígame, y sin entrar en más detalles, porque usted puede decir, salvo siempre salvo, otro puede decir, pues la salvación se pierde, y las dos personas, las dos maneras de ver se basan en la Biblia y todos sacan versículos de la Biblia.
Yo lo que le digo, no tome chances, no se arriesgue, que no se pierda, que se pierda. Yo tengo mi manera de ver las cosas desde que mientras usted está en la iglesia, mientras usted esté luchando la salvación, no se pierde. Si no, todos los domingos tendría que venir a volver a aceptar a Cristo. Usted, aquí y yo, tendríamos que estar aceptándolo otra vez hoy. Mientras usted esté acá, luchando, buscando, y que hay de aquel Pancho que se alejó de la iglesia y que cayó en adulterio y está afuera, si era verdaderamente salvo, se va a arrepentir y lo va a ver acá. Si nunca se arrepintió, nunca hubo cambio, nunca lo va a ver acá. Cuando tú llegas a Cristo Jesús, hay un cambio en tu vida. Si tú eres verdaderamente salvo, nunca te vas a alejar de Dios. Nunca te vas a apartar. Aquellos que se alejan es que nunca lo fueron, nunca conocieron a su maestro, nunca lo conocieron. La Biblia nos dice muchos versículos. Yo lo que le digo es de que póngale, le voy a poner este versículo. En 2 de Pedro le voy a leer 2 versículos. 2 de Pedro y Judas 12:13. 2 de Pedro 2:20. Dice la palabra de Dios: ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, no. Ya habían sido salvos y sucedió que, fíjese, eso ya eran salvos y sucedió que dejaron de perdonar a alguien. Y la falta de perdón los hace ser vencidos y enojarse una vez más con sus hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y este otro versículo que es muy importante, Judas 12:13. Judas versículos 2 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impudiamente con vosotros se apacientan a mis manos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá para los vientos, árboles de otoño, sin fruto, dos veces muertos y desraigados. ¿Cómo vamos a morir 2 veces, hermano? ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita? Amén. Por favor, ¿se acuerda que les leí Apocalipsis cuando dijo que aquellos que son echados son abiertos los libros y van a abrir y van a echar a algunos? Aquellos que habían estado muertos, Dios nos dio vida y van a estar allí y son muertos otra vez. Gente que un día creyó que era salvo, porque usted me podría decir, yo pensé que solo decía la oración y le decía a Dios, tú eres, creo en ti y todo, y continuaba con mi vida así, depravada y haciendo todo, y yo siempre soy salvo. Mentiras del diablo. Ese es el peor engaño del diablo, que quiere hacerlo. Porque él dice que hay uno que van a morir 2 veces. Una vez estábamos muertos en nuestros pecados, llegó Dios a tu vida, Dios te dio vida y vida eterna. Porque la vida eterna comienza hoy, no puedes volver a morir a menos que te alejes de Dios. Y eso es lo que Judas nos está diciendo. Cuando hablan los libros, una persona van a morir 2 veces. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Eso es un mensaje de misericordia, de atención, para que nosotros le pongamos cuidado a las pequeñitas zorras que son las que destruyen todo un viñedo, dice la palabra de Dios. Los pequeñitos detalles que tú ves, ese rencor con aquella persona, no lo tome a la ligera. No lo tome a la ligera, es algo importante según la palabra de Dios. Ahora bien, en 1 Corintios, no pierda Mateo, le quiero leer este otro versículo. 1 Corintios 8:3. Perdón tantos versículos, pero era necesario porque la palabra de Dios es la que habla nuestra vida. 1 Corintios 8:3 nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios dice que Él algún día nos va a decir, yo nunca os conocí. Y aquí dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido. O sea, cuando tú le amas, hoy tu nombre, Él está conociendo a cada uno por nombre. Mi hermano, mi hermana han venido a la casa de Dios, han venido a glorificarme, han venido a exaltarme. Dios nos conoce, hermano. Por eso es que usted nunca tome a la ligera el domingo, el día de Dios, porque es un principio bíblico en el cual usted lo está honrando. Dios conoce a los que le aman. Mire, alguien podría decirme, mire, un minuto, yo amo a Dios.
Y yo amo a Dios y yo sigo a Dios, pero aquel hermano ni me lo mencione. Ese hermanito me cae mal y es un mentiroso, un abusivo, un peleador, un malcriado y y no, pero yo amo a Dios. ¿Qué hay de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren, primera de Juan 4:20, lo que nos dice la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios está completamente pegada uno a otro. Primera de Juan 4:20, fíjese lo que nos dice. Esto no es nuevo, ya había pasado sobre estas preguntas. Nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es que usted puede entender que ahorita en este mismo instante yo soy la voz, la boca de Dios. Que usted, cuando usted le va a regalar a alguien, a un hermano, usted es las manos de Dios para bendecir a alguien. Que si yo daño a usted, estoy dañando tal vez las manos de Dios. Por eso es que una vez, fíjese, una vez que Pablo iba detrás, Saulo de Tarso, iba a destruir la iglesia. Pablo quería destruir la iglesia antes. Y dice que Jesús ya había muerto y ya había resucitado. Y dice que iba a destruir a los cristianos que estaban allí. Y se le aparece una luz, se le aparece Jesús a Saulo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la gente, a los discípulos. Pero perseguir a un discípulo es perseguir a Dios. Así es. Amén. El aborrecerlo a usted, yo si lo aborrezco, sea quien sea, usted, estoy aborreciendo a Dios. No, por favor, no odie a nadie de los hermanos. Porque Dios mismo está diciendo, hijo, si yo te he perdonado, hijo, si habláramos de verdad todo lo que te he perdonado, no podríamos empezar a decir que no, que la otra persona no se merece. Muy importante. Entonces, tercer punto. Fíjate, tenemos que terminar con la falta de perdón en la iglesia, por favor. Vea más allá. O sea, por veces nos tapamos o estamos escondiendo el sol con un dedo y dice, no hay sol. O vemos un árbol y no ve el bosque detrás. O sea, usted está diciendo, yo amo a Dios, pero no está viendo que odia a este, que no quiere a este, que está aquí. Y Dios le está mandando, Dios permite torturadores en su vida. Y científicamente lo han comprobado. Entonces, esto es algo que tenemos que parar de no amarnos y de no perdonar a los demás. A la familia hay que perdonar a los que nos ofendieron. Mire, el tercer punto dice, Dios el Padre hará lo mismo con cualquier creyente que se niegue a perdonar de corazón, sin importar cuán grande haya sido la ofensa o el dolor. Jesús fue crucificado, llevó todo el sufrimiento. Nosotros no podemos arriesgar nuestra salvación por no perdonar a un hermano. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por Dios, yo quiero que hable a tu corazón en esta. ¿Sabe que la mayoría de veces Jesús no le daba la interpretación a una parábola, solo cuando los discípulos se la pedían? Usted sabe eso, que Jesús decía una parábola y la dejaba allí, si los discípulos le preguntaban. Pero en esta parábola Jesús no quiere que haya ninguna duda, no quiere que la gente dude. En Mateo 18 Jesús les dice, en el versículo 35 les dice, mire, les explica, así es el reino, les tiene que perdonar sin límites. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35, Jesús viene de decir la parábola y le dice, por favor, no quiero que malinterpreten y que digan que el reino es yo no soy del reino, que yo no soy siervo, que ese no es mi consejo. No, dice, si usted no perdona a su hermano, Dios no le perdonará. Agarre eso como un rema, por favor. Cada vez que sienta odio contra alguien o le caiga mal a alguien, y no falta la manera de que nos caiga mal a alguien, recuérdese de que cuál era nuestro destino y lo que Dios nos ha perdonado. Y cancele la deuda, sea generoso con misericordia. Cancele esa gran ofensa que le han hecho. Cancélelo. El enemigo le quiere meter mentiras en su cabeza para que usted no perdone. Ese es un mensaje, hermano, de misericordia y de amor, no de condenación. Sé que tocamos puntos fuertes, pero es de amor y de misericordia. Yo quiero ir terminando, mi hermano, por favor, si me ayuda. Quiero que cada uno de nosotros, allí donde esté, si alguien quiere que oremos por él,
Este mensaje que Dios nos habla a nuestra vida hoy, por favor, yo te invito a que cierres tus ojos unos cuantos minutos, unos cuantos segunditos.